de algo y en realidad no nos están diciendo lo que realmente es lo que estamos adquiriendo o comprando. Entonces se celebra el contrato, pero pues igual si uno hubiera sabido que uno compra una casa y que ahí no hay agua, ahí uno no la compra, pues. Entonces de eso trata del error impropio. En la número 4 dice, escriba una definición de error optativo o error propio. Entonces se supone así para pero resulta que mejor se queda alquilando, ¿verdad? Entonces ese es una forma de un error impropio o error optativo. Sí, Vivi. En el libro de error impropio dice, afecta la declaración de voluntad que tiene lugar cuando una persona queriendo declarar una cosa declara equivocadamente otra. Está más fácil también. Creo que sí, está más comprensible la forma en que tú lo leíste del libro, porque es como lo que yo les decía, si yo quiero, si por ejemplo yo recibo una condonación de un terreno, pero el abogado me hace un contrato de compraventa, son contratos diferentes, ¿verdad? Porque por ejemplo en una condonación, si a mí alguien me condona un terreno, pues yo lo que tengo que hacer es pagar el IVA según la cantidad de la condonación de ese terreno. Pero en la compraventa no. En la compraventa, pues obviamente si me dicen vale el terreno 20,000, yo pago 20,000. Por eso es que el error impropio trata de que mi intención es hacer una transacción, pero en la realidad se dio otra. Entonces, me imagino yo que a veces los abogados hacen eso porque en las condonaciones, por ejemplo, cuando digamos un papá le va a dejar una casa a un hijo, entonces lo más fácil es hacer un contrato de compraventa como simulando la venta, como que yo le estoy comprando a mi papá o a mi mamá una casa y ellos lo hacen para que uno se ahorre el pago del IVA, ¿verdad? Entonces eso es un error impropio, o sea, que alguien diga, mire, yo le quiero condonar a mi hija la casa o le quiero regalar la casa y el abogado viene por cuestiones de que uno no pague impuestos o qué sé yo, él hace una compraventa, ¿verdad? Entonces, la voluntad de la persona era hacer una condonación, pero se plasmó sobre un contrato de compraventa. Entonces, por eso es que el error impropio recae en que se quiere hacer algo, pero a la mera hora se hace otro. Por eso acá el ejemplo decía, es como que quiere ir a comprar algo y en lugar de comprar, mejor lo arrenda. Es como que yo diga, voy a ir a comprar una moto y a la menor hora, no, mejor solo la voy a arrendar, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que se desea y otra cosa es lo que se hace. Entonces, en el error impropio es un vicio contractual que presenta obstáculos o impedimentos que no afectan el conocimiento, sino la propia declaración de la voluntad emitiéndose de forma errónea o equivocada, ¿verdad? Entonces, eso podría también como ampliar más de lo que es el error impropio. Aquí pusieron una clasificación de hechos jurídicos que hace alusión a lo voluntario o involuntario, que no quiere intención de producir efectos jurídicos, ¿verdad? Eso lo mandaron ahí, yo solo lo dejé porque pues igual, solo por si vuelve a preguntar algo del primer parcial. En la pregunta número 5 dice, elabore una definición de violencia absoluta. Se dice que hay violencia absoluta cuando una persona es sujeto de maltrato físico o amenazas que representen peligro con el fin de motivarlas o contraer un negocio jurídico. Aquí también el día de ayer tenía yo este laboratorio, pero hay uno que tenemos que es como más extenso. Entonces, voy a ver si lo encuentro aquí, el incompleto, el consolidado incompleto, que este es otra forma en cómo van desarrollando ahí también las preguntas. Podemos ir haciendo como una comparación entre este y el otro instrumento.
Cuando así tengamos alguna duda, podemos también hacer uso de la otra. Entonces acá la violencia absoluta trata cuando alguien te dice, si no me firmas este documento, te mato, ¿verdad? Hay una violencia. Si me tienen puesta ahí la pistola o si de repente vienen y me están produciendo alguna violencia física o alguna violencia psicológica también, ¿verdad? Entonces se le llama absoluta porque hay un maltrato físico o hay amenazas que representen peligro. Es como que tengan secuestrada a mi hija y digan, si no firma aquí que ahora la casa es mía, entonces mato a su hija, ¿verdad? Es una amenaza. O el maltrato físico que le pueden dar a las personas, incluso entre cónyuges. Hay hombres que les dicen, bueno, me firmas aquí, me pasas los papeles de la casa a mi nombre. Y si la persona no lo hace, las golpean físicamente, ¿verdad? Las patean, incluso les pegan con palos o lo que encuentren por ahí, ¿verdad? Entonces también existe ese tipo de maltrato físico. Por eso es que la violencia absoluta es cuando una persona o un sujeto ejerce ese maltrato físico o también por medio de amenazas que representan un peligro para la persona en todo sentido. Y por eso es que eso motiva a contraer un negocio jurídico, pero pues de una manera con violencia. No es que en realidad la persona tenga la intención de querer hacer ese negocio jurídico. También en la pregunta 6 dice, escriba 3 ejemplos de violencia absoluta. Cuando quieren adquirir algo bajo amenaza de muerte. También la pérdida considerable de los bienes, ¿verdad? Hay parejas que cuando se separan viene la esposa y pues hace uso de que el menaje de casa le queda a la mujer y se lleva todo y deja al hombre sin nada, ¿verdad? Entonces es una pérdida de considerable bienes o exponer la honra del cónyuge o de los parientes. Por ejemplo, que alguien haya compartido fotos íntimas con una pareja X y venga la persona y le diga, bueno, si no me das el carro, no me das la moto, no me das la casa, bueno, algún bien, o el dinero, o dinero, entonces voy a publicar tus fotos a tu esposo o a tu esposa o a las redes sociales, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de violencia absoluta, cuando las personas adquieren algo, pero porque amenazan de muerte a alguien, porque le quitan sus bienes de manera considerable, de afectar mucho el patrimonio de la víctima, o exponer la honra del cónyuge o de los parientes. En la pregunta 7 dice, elabore una definición de simulación. La simulación es un sinónimo de apariencia, ¿verdad? Distinta a la realidad. Ideas diferentes que tienen en común el engaño, ¿verdad? Entonces, una simulación es como que en el caso de un esposo que está en un divorcio con su esposa, y para que no le quiten la mitad de la casa porque están casados por el común de gananciales, viene él y le dice a su amigo, mira, simulemos que te voy a vender mi casa. Y sí, le vende la casa, efectivamente se la vende. Pero ya cuando termina el proceso, al final viene y le dice, devuélveme la casa, ¿verdad? O sea, solo simularon que hubo un acto jurídico y sí lo hicieron. Pero al final solo fue un engaño para que la otra persona no diera lo que le correspondía por derecho a su cónyuge. En la número 9 dice, explique en qué consiste el acuerdo simulatorio. Es aquel que tiene una apariencia distinta a la realidad, aparece como serio y eficaz, ¿verdad? O sea, sí, lo hacen, registran la casa ahí en el registro de la propiedad, pero en el fondo es un engaño, solo es un disfraz de otro negocio y viene provocada por acuerdo entre las partes. Bueno, por ahí decían, por ejemplo, las farmacias Carolina, que ya no existen, que solo era un negocio disimulado del lavado de dinero. O sea, fingían ahí las farmacias y sí estaban bien llenas de medicamentos y como un mini supermercado, qué sé yo, pero casi no se miraba gente.
Y pues mucha gente decían que ellos solo simulaban, que eran farmacia y que tenían esos ingresos, pero que en realidad era lavado de dinero a raíz del narcotráfico. Si será cierto o no, no me consta, pero solo estaban simulando. Digamos que hubiera sido cierto, solo estaban simulando que era una farmacia, pero en realidad era solo el disfraz de otro negocio y probablemente un negocio ilícito. El punto 9 dice, señale las características de la simulación. Primero, el acuerdo entre las partes para realizar el negocio. O sea, para que haya una simulación deben de haber dos partes. Una persona que le diga, mira, hagamos el mate que te estoy vendiendo la casa, ¿verdad? Y está ese acuerdo entre las dos partes, ¿verdad? También otra característica, el fin de engañar a terceros, ¿verdad? Como en el caso del cónyuge que les dije, la idea es engañar a los jueces, engañar a la esposa de decir, no, yo ya no tengo nada, la casa la tuve que vender. Y la otra característica es la desconformidad intencional de las partes, ¿verdad? Entonces, cuando hay una simulación, obviamente hay no hay conformidad con lo que se está haciendo y por esa razón es que se engaña, porque puede decir al esposo, no, es que a mí me ha costado hacer esta casa de toda la vida, entonces yo intencionalmente no le quiero dar a mi expareja, máximo si están en divorcio, yo no le quiero dar la casa ni la mitad de la casa, ¿verdad? Entonces, porque hay una inconformidad intencional y por eso es que realizan eso. En la pregunta 10 dice, describa las clases o formas de simulación. En realidad solo existe la simulación absoluta y la simulación relativa. Entonces, acá solo pusieron las dos formas, no las describieron, pero más adelante sí se ven, por ejemplo, en el artículo 1286, habla de ahí se describe lo que es la simulación absoluta. Entonces, acá en la número 11 dice, elabore una definición de simulación absoluta e identifique su fundamento legal correspondiente. Que al decir elabore una definición y describa las clases o formas de simulación, a la larga viene siendo lo mismo, ¿verdad? O sea, hay que describir que está la simulación absoluta y la simulación relativa y decir cada uno en qué consiste. En el caso de la simulación absoluta es cuando se crea la apariencia de un contrato y resulta que no se quiso dar a la vida, dar a la vida jurídica, sino la apariencia engañosa. Por eso se le denomina un negocio ilusorio. Es como que alguien venga y haga, solo engaña a la otra persona como que se va a casar, pero en realidad no se casan, solo contratan a un abogado que levanta un acta notarial y pues dice sí, se casan y los declaran marido y mujer, pero el abogado nunca lo lleva a RENAP, nunca hace la otra parte del registro de ese casamiento. Entonces ahí solo están simulando que se casan, pero en realidad no se casan, ¿verdad? Entonces eso está fundamentado en el artículo 1286 del Código Civil. Yo creo que en este examen lo que hay que tener bien claro es la simulación, como que eso va a ser objeto parte del examen o la parte curricular del examen, los tipos de simulación y tener claro qué es la simulación y como que por ahí leí un comentario o algo así en el chat de que le pusiéramos atención a eso de los diferentes tipos de simulación y los errores que pueden haber a la hora de poder hacer un contrato, ¿verdad? Que hay error observamental, error impropio y en qué consiste cada uno de esos. Si tenemos claro eso, creo que nos podría ir bastante bien en el examen. En la pregunta 12 dice, cite ejemplos de simulación absoluta que proporciona la exposición de motivos del Código Civil. Entonces, los ejemplos son, 1, cuando el deudor personal que simula contratos hipotecarios para librarlos de la ejecución de sus acreedores. Otro ejemplo de simulación absoluta es cuando se constituyen o transmiten derechos para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo soy dueño de una casa y por no darle lo que le corresponde a mi hermano, se lo vendo a un tercero, a una persona X, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un ejemplo de simulación absoluta. En la número 13
se dice, elabore una definición de simulación relativa. Y la simulación relativa es cuando se finge la celebración de un contrato destinado a ocultar otro. Entonces, ambos son simulación. Cuando yo engaño a alguien, hago una transacción, hago un contrato, hay un engaño, hay una simulación. Lo único que es el nivel de alcance, si es una simulación relativa o una simulación absoluta. En las relativas solo finjo un casamiento, pero llega el abogado y fingen ahí que firman, pero él jamás lo registra en RENAP y uno nunca sale como casado. Esa es una relativa. Y en una simulación absoluta es cuando una persona le vende a otra persona una casa, la van y la registran en el registro de la propiedad de que ya la otra persona es propietaria, pero solo para engañar a uno de los cónyuges que ya no es dueño, el ex cónyuge ya no es dueño de esa propiedad y entonces por eso él se la hacen ese traspaso, esa compraventa con su amigo y hasta lo hacen en el registro de la propiedad. Entonces ahí ya es una absoluta porque fingen en su totalidad. En la relativa solo llegan como a una parte, ¿verdad? Solo para que finjan de que se está dando o haciendo una cosa. En la pregunta 14 dice, escriba las características de la simulación relativa. Y en la simulación relativa, primero se finge la celebración de un contrato, segundo se oculta un segundo contrato, que es el que se quiere, y cuarto, y la otra que es parte de la respuesta es las partes están de acuerdo. En una simulación, ese engaño siempre va a ser confabulado entre dos personas, ¿verdad? No puede decirse, es que la otra no sabía, o yo no sabía que eso lo estaba fingiendo. No, si cuando el otro le dice, mira, te voy a pasar la casa a tu nombre para no darle nada a mi ex, y ella le dice, va, está bueno. O sea, ahí las dos partes están en acuerdo, ¿verdad? Entonces, tanto en la simulación absoluta como en relativa, las partes se ponen de acuerdo a engañar, a simular que están haciendo algo. En la pregunta 15 dice, de acuerdo a la exposición de motivos del Código Civil, brinde ejemplos de la simulación relativa. Primero, la persona que recibe a mutuo una cantidad de dinero y es obligada por el acreedor a hacer constar en el documento la que ha recibido en calidad de depósito y cuando el comprador, bueno, aquí en este primer ejemplo es cuando, por ejemplo, uno va a hacer un préstamo y entonces a uno le dicen, bueno, yo quiero un préstamo de 10,000, va, está bien. Entonces él le hacen el préstamo de 10,000, pero en realidad sale el documento de que el préstamo fue por 15,000, porque le dicen es que le tenemos que cobrar 5,000 de interés al mes. Entonces, pero usted firme de que solo está recibiendo 10,000, ¿verdad? Entonces, según el acuerdo de la exposición de motivos, en la simulación relativa, están fingiendo que le dan 15,000 cuando en realidad la persona solo está recibiendo 10,000. Y el otro ejemplo es cuando el comprador de algo se compromete al pago por abonos parciales y se ve forzado por el vendedor a declarar que el contrato es de ¿verdad? Entonces ese podría ser otro ejemplo también en donde supuestamente yo quiero comprar ahí en sí, pague 2,500 mensuales, pero viene el vendedor y le dice, no, es que usted me va a dar 2,500 quetzales, pero en calidad de arrendamiento. Entonces, a la larga uno no está comprando nada, pero pues a veces la gente no lee los documentos y acepta eso y según uno comprando una casa y que sí, solo está uno pagando un arrendamiento. Entonces, también ese podría ser un ejemplo de simulación relativa. Y acá me mandaron, pero no se mira muy bien, elabore una gráfica y señale las diferencias entre la simulación absoluta y la simulación relativa. Entonces, aquí está, en chiquito sí se ve un poquito mejor. Voy a ver si tal vez con la captura del WhatsApp será un poquito mejor. Vamos a ver aquí. Aquí está. A ver si se logra la imagen acá. Sí, aquí se mira mejor.
Entonces dice cuadro comparativo sobre simulación absoluta y simulación relativa. En la simulación absoluta, las diferencias son, es el negocio en que las partes acuerdan realizar declaraciones discrepantes de sus voluntades internas para engañar a los terceros. En la simulación relativa, a diferencia, ¿verdad? La diferencia es que es el negocio jurídico celebrado para ocultar el verdadero acto de las partes que quisieron celebrar. En la simulación absoluta existe un querer aparente y un querer real. O sea, supuestamente se quieren casar, supuestamente quieren comprar una casa, pero no existe una voluntad de las personas para celebrar el negocio y lo celebran solo en apariencia. En la simulación relativa existe una real, existe voluntad real de celebrar un negocio que se oculta presentándose a los demás como un acto aparente. En la relativa, pues solo se está fingiendo, ¿verdad? Que se va a hacer un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa. En la relativa, ¿verdad? Sí se celebra un contrato, pero se celebra un contrato, pero en realidad la finalidad era otra. En la simulación absoluta, es un concierto entre las partes para producir el acto simulado. Solo existe un negocio aparente, sin que exista un negocio real. En la simulación relativa, por el acuerdo simulatorio, las partes convienen en producir un acto aparente y otro oculto. Pero es el oculto el que va a regir las relaciones de las partes. Es como decir, bueno, a mí me viene más poner un negocio bajo el régimen de pequeño contribuyente cuando en realidad yo soy un contribuyente regular y yo, para no pagar tantos impuestos, mejor me declaro como un contribuyente menor cuando en realidad mi empresa factura bastante, ¿verdad? Entonces, solo es tratar de engañar. En la simulación absoluta, el propósito de engaño cuando las partes realizan un acto fingido que no corresponde a un acto real. El acto aparente se lo denomina acto simulado. Y en la simulación relativa, el acto oculto de la simulación relativa es anulable. La arrogancia de referirse al acto disimulado, o sea, el acto real que se oculta y que además perjudica a un tercero. Es como que yo, ya, mire, quiero venderle la casa a cierta persona y en lugar de venderla hacen una condonación, ¿verdad? Entonces fingen que realmente el punto real supuestamente era una acción, pero en realidad era una compraventa. Entonces, para pantallar el que realmente querían hacer. En la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando existe realmente la voluntad para celebrarlo. A diferencia del contrato que es relativo, se celebra un acto jurídico distinto al que realmente se desea celebrar. También tenemos la otra diferencia, que el hecho que alguien finja enajenar ciertos bienes que quiere conservar a fin de sustraerse a requerimientos a los que no quiere acceder. Y en la simulación relativa se finge donar mientras se enajena onerosamente, cuando se encubre la naturaleza jurídica de un acto bajo la apariencia de otro. En la simulación absoluta no produce ningún efecto entre las dos partes. En la simulación relativa sí produce daños a terceros. En la simulación absoluta no hay clasificación y en la simulación relativa sí hay clasificación. Entonces, podemos decir que la similitud, tanto en la simulación absoluta como en la simulación relativa, los negocios jurídicos se celebran habiendo una discrepancia entre la voluntad declarada y la voluntad interna. Es decir, se manifiesta la voluntad teniendo el negocio en ambos casos de simulación y el carácter de negocio es simulado y por lo tanto es nulo. Digamos que en
En los contratos que son simulación absoluta, pues no produce daños a terceros, porque si yo, por ejemplo, hago un contrato de compraventa, hago el contrato, finjo como que yo di el dinero y compré el terreno, y pues no hay ningún daño a tercero, porque todo está muy bien, y lo hacemos para no pagar intereses. Pero en la simulación relativa, yo finjo hacer un contrato, lo hago, pero cubriendo el que realmente yo quería realizar. Sí, Gisela. O no sé quién levantó la mano. No, yo no, ni ve. Bueno, es que por ahí vi una mano levantada, pero no vi de quién, solo dice G. Entonces, bueno, no sé si alguien tenía alguna duda ahí, si no, pues en cualquier momento puede hablar. En la pregunta 17 dice, explique en qué consiste el contrato en fraude de ley. Entonces, utiliza un tipo de contrato o varios contratos combinados para evitar la aplicación de normas distintas para regular otro contrato. Y precisamente aquel cuyo resultado las partes quieren alcanzar. En substancia se trata de hacer inaplicable en su letra o una prohibición legal, recurriendo a un contrato o a una combinación de contratos que la ley en sí no reprueba, pero que reconducen al resultado prohibido o a un resultado práctico semejante, no se viola la letra de la ley. En el contrato de fraude de ley, básicamente es yo hacer un contrato con la finalidad de que pague menos impuestos, con la finalidad de que la SAT no sea objeto yo de fiscalización por todo lo que yo compro y vendo. Y eso lo aplican muchas empresas, por ejemplo, cuando hacen importaciones o exportaciones. Y entonces vienen en las cajas y dice que vienen libros. Y tal vez no vienen libros, sino que lo que vienen adentro de esas cajas son joyas, que es mucho más caro. Entonces ellos declaran todo lo que viene en las cajas son libros y el valor es tanto. Y pues si lo logran pasar por la aduana, qué bueno, pero si en la aduana se dan cuenta que no son libros, sino que lo que viene ahí son joyas de oro, ellos tendrían que pagar mayores impuestos, ¿verdad? Entonces, en ese contrato en fraude de ley, se presenta como que se está haciendo una cosa o que se está trayendo una cosa cuando en realidad es otra de mayor valor con tal de evadir impuestos, porque ahí se pagan impuestos según lo que uno traiga. Si uno trae juguetes, cierto porcentaje por juguetes, cierto por ropa, cierto por libros, ciertos porcentajes por cada cosa. Entonces, en el fraude de ley, para evitar pagar mayores impuestos, declaran que traen otras cosas de menor valor. En la pregunta 18 dice, indique, no sé si alguien levantó la mano. Claudia. Ay, hola, Nini, ¿me escuchas? Sí, Claudia. Buenas noches. No, fíjate que antes de que pasemos a la siguiente pregunta, ajá, los ejemplos que has puesto efectivamente así es, ¿verdad? Pero yo quisiera agregar uno más. Gracias, ajá. No sé si puedo. Sí, claro. Fíjate que otra forma de simulación que se da precisamente en el tema de las áreas financieras es, por ejemplo, la simulación de, digamos, para evadir alguna responsabilidad tributaria, ¿verdad? Tú mencionabas eso. Por ejemplo, hay alguien, ¿verdad? Que, por ejemplo, dice, bueno, no quiero, por ejemplo, cumplir lo de la bancarización. Por ejemplo, hay un lavado de dinero. Entonces se celebran contratos de compraventa que, por decirte algo, son altos, ¿verdad? Mayores a 5,000 quetzales. Entonces, como la ley de bancarización dice que toda operación debe ser bancarizada arriba de 5,000 quetzales. Entonces, hay operaciones que se hacen de 100,000, entonces se hacen varias operaciones menores, en montos menores, ¿verdad? Todo con el fin de evadir una responsabilidad o por el hecho de que digamos el fondo del tema es un lavado de dinero. Y también puede darse en el tema de los precios, ¿verdad? Entonces, para poder simular valores diferentes. Entonces,
ahí, en ese tema, esa es la experiencia que yo he visto. Ahora, yo pregunto, en ese caso, ¿tú cómo lo clasificarías? ¿Como una simulación relativa o absoluta, según las características? En el ejemplo que nos pusiste de las personas que en lugar de declarar 100,000, declaran de 5,000 en 5,000 con tal de no pagar los impuestos correspondientes al monto. Ahí no es pagar los impuestos, sino fingir, digamos, hacer contratos menores. de compraventa, pero menores para que no se vea como un lavado de dinero, ¿verdad? Sí, pues, ajá, porque imagínate. Son movidos en efectivo, por decirte algo. Sí, pues, ajá. Sí, es como, yo pienso que ahí hay una simulación absoluta, porque sí están haciendo tal cual. Lo único que, por ejemplo, es como que una empresa sea una empresa pequeña, ¿va? Y siempre facturen 10,000 mensuales, pero de la nada facturan 100,000. Dice, oh, no, pues chicas, o sea, ¿y cómo? O sea, ¿por qué ese cambio tan drástico? O en el caso que tú dices, pero sí hacen la transacción tal cual, porque ellos con tal de que no se vea. Una factura. Por decirte, emiten una factura, Ajá. Aparentemente entra el dinero en efectivo, no hay necesidad de bancarizarlo. Ajá. Y pues entonces, como tú dices, se operan transacciones dentro de la contabilidad, pero no pasan a través de la red bancaria. Exacto, porque por el monto no amerita a que pasen por la red bancaria. Ajá, correcto. Pero sí, yo pienso es absoluta, dices tú. Sí, yo siento que sí es absoluta, porque en la relativa es fingir hacer una cosa por otra. Es como, por ejemplo, yo quiero regalarle un terreno a mi hijo, pero viene ¿cómo se llama? El abogado y me dice, no, mire, mejor haga un contrato de compraventa, haga como finja, como que le está vendiendo, cuando en realidad yo quiero... Entonces se da la vida a algo jurídico. Exactamente, sí. Eso sería en la relativa. Sí, es que mira, en los dos pueden dar vida, el contrato pueden hacer a la vida jurídica. La única diferencia entre uno y otro es como esa intención, ese dolo. Porque en la absoluta, desde un principio, tú ya te pusiste de acuerdo con otra persona para hacer esa transacción. O sea, son dos casos diferentes. Es como cuando una persona le dice, mira, yo para no pagarle lo que le corresponde a mi esposa o darle los bienes que le corresponden, vamos a fingir que yo te vendo la casa. Y entonces ahí ya las dos personas se ponen de acuerdo. Pero en la relativa no es que se pongan de acuerdo. Simplemente la persona en su mente dice, bueno, yo para no pagarle al fisco tanto, entonces voy a ir declarando de 5,000 en 5,000 para que no se vea como lavado de dinero, que en mi empresa entraron 100,000. Entonces, porque van a tener que declarar, ¿y de dónde sacaron esos 100,000? O sea, ¿cómo los facturaron? Pero si los voy metiendo de 5,000 en 5,000, solo hay una persona que está enterada, pero la otra no sabe del engaño, porque la simulación es eso, engañar. Solo que en la absoluta sí, ambas partes se convienen y dicen sí, engañemos y se ponen de acuerdo, pero en la relativa no. Se produce el engaño, pero solo una de las partes lo está haciendo intencionalmente, con dolo, mientras que la otra pues no se ha fijado que va a entrar el dinero y que es a razón de lavado de dinero. No sé si te aclaro un poquito más ahí. Sí, fíjate, sí, la verdad que sí. Gracias, Nínive. Bueno, Gladys, tienes ahí levantada la mano, pero no sé si se te levantó la mano o me imagino que se le levantó la mano. ¿Qué ratos la tiene levantada? Sí, Viven. Hola, Nínive, disculpe, ¿será que puede poner otro ejemplo? Es que ya me confundí en la relativa y la absoluta, por favor. Muy bien. Otro posible ejemplo es en la absoluta, por ejemplo, puedo decir yo, vamos a fingir, digamos que a una persona le dicen, mira, me van a dar una herencia, pero para que me la den me tengo que casar. Entonces, haceme la campaña de casarte conmigo y yo te voy a dar ahí tu dinerito porque me hagas el favor de casarte conmigo para que me den la herencia. Y viene la otra persona y dice, está bueno. Y entonces se casa con la otra persona y le dice, mira, y al año nos divorciamos porque no hay clavo. Yo lo único que quiero es recibir mi herencia porque para que me la den tengo que estar casada.
Entonces, si las dos personas convienen en casarse, y van, llega el abogado, levanta el acta de que están casados, va y lo registran en RENAP, es absoluta, porque se da en sí el negocio jurídico en todas sus calidades. Nadie más que ellos dos saben el tamal que se armaron ahí. Esa es una absoluta. Ahora, en la relativa, se produce ese engaño, pero no todas las partes están enteradas del engaño. Una cosa fuera diferente de decir, le vendo un vehículo en buen estado, un Toyota Hilux, y precio de ganga 30,000. Y te mandan la foto y todo, y hasta el motor arrancado, y tú te ilusionas y dices, puchicas, Hilux en 30,000, buenísimo. Pero cuando tú vas, pero lo que no te dice la persona es, mire, solo que el motor ya no le funciona. O sea, el carro sí camina y se ve la pintura nítida, aire acondicionado, o sea, como dicen, full equipo. Y vas tú y tú no estás enterada de que la otra persona te quiere vender ese vehículo a un bajo precio, pero porque no le sirve el motor. Entonces, esa es una simulación relativa, porque una de las dos partes no está enterada de que hay un engaño. Solo la persona que te está vendiendo. Entonces vienes tú, vas y compras el vehículo, te camina un par de días y a las 2 semanas truena el motor, ¿verdad? Entonces esa es una simulación relativa, porque alguna de las partes no está enterada, pero sí cae en el engaño de realizar el contrato, pero sin enterarse de si él supiera en realidad que el motor ya iba a tronar, no hubiera comprado ese vehículo en 30,000 quetzales. Esos podrían ser otros ejemplos de la simulación absoluta y relativa. En la absoluta, ambas partes están de acuerdo en simular el acto jurídico. En la relativa, solo una de las partes lo hace con dolo, ¿verdad? Con intención de engañar a la otra. Y pues la otra parte, por eso dice que en la simulación absoluta no produce daños, porque ya las personas están en acuerdo, o sea, ya se pusieron en acuerdo en fingir el asunto y pues como dicen, a guerra avisada no hay soldado muerto, porque pues uno ya sabe bajo qué circunstancias atenerse. Pero en la relativa no, en la relativa solo una persona es la que engaña a otra con tal de evadir impuestos, con tal de no cumplir obligaciones, ¿verdad? Y por eso hay clasificaciones en la simulación relativa, a diferencia de la clasificación absoluta, es única. ¿Sí, Ana? Buenas noches, Nini, me disculpa, en relación al ejemplo que estaba dando de la simulación absoluta, entonces estaría bien estructurado si se pone una simulación de matrimonio, las dos partes están de acuerdo en disolverlo en determinado tiempo. Estaría bien ahí con las palabras, porque como el licenciado sí se enfoca mucho en eso. Ajá, yo considero de que como estamos hablando siempre del tema de contratos, y en Guatemala el matrimonio no lo consideramos como contrato, sino como una institución. Entonces, desde que tú pones el ejemplo de un matrimonio, ya está mala la pregunta, porque ya está mal estructurada la respuesta, porque estás agarrando una institución y aquí estamos hablando de contratos, solo que hay contratos de tipo simulatorio relativos y absolutos. Entonces, mejor te aconsejaría poner otro ejemplo. Yo les puse eso del contrato, pero la base de mi ejemplo es que la persona iba a recibir una casa, una herencia, si se casaba con la otra. Pero el objeto principal no era el casamiento, sino recibir la herencia. Pero para poderla recibir, tenía que casarse con alguien, ¿verdad? Entonces esta persona le habló a otra para que se casaran y le dijo, mira, cásate porque si no, no me dan en esta casa. Y la otra persona convino con él y sí se casaron. Y esta persona le dice, mira, y al año nos separamos, ¿verdad? O sea, y yo solo te voy a dar unos tus 10,000 por el favor que me estás haciendo, ¿verdad? Sí, ok, gracias, Nini. Bueno. Nini, fíjate que aquí viendo la descripción en el libro del licenciado Vladimir, fíjate que en la página 229
Pues mira, yo lo que estoy comprendiendo es que no sé, es que esto es tan abstracto, ¿verdad? Que debemos de encontrarle, digamos, exactamente la diferencia. Ajá. Mira, yo lo que estoy entendiendo es que la absoluta, dice, como dice aquí, es la forma más simple de simulación, supone haberse creado la apariencia de un contrato. Y en Ajá. verdad resulta que no quiso darse vida al contrato, sino tan solo a su apariencia engañosa. Lo que tú decías en este caso se está simulando un matrimonio con el fin de recibir una herencia. En ese caso es una absoluta. Ajá, Porque sí. ellos sin querer casarse, sin querer darle vida a un matrimonio o dar que naciera la vida jurídica digamos, una Institución del matrimonio. Ajá, se está dando con otro fin. Ajá. Va, entonces ahí yo diría que esa es una simulación absoluta por la descripción que está dando el doctor Sí, acá. exacto, Va, sí. ahora, así es. en el caso de la relativa, dice, la simulación relativa es una figura jurídica más compleja que la simulación absoluta, pues el contrato simulado no es sino una apariencia que simula otro contrato, el que tú pusiste de ejemplo, porque dice, se ha de tener en cuenta en ella no solo el contrato simulado y el acuerdo sobre el encubrimiento, sino también el contrato ocultado. Y aquí está poniendo el ejemplo, dice, por ejemplo, una compraventa cuando en realidad se otorga una donación. Ajá. Entonces, ahí, cuando se da un contrato, digamos, se tiene que dar una figura jurídica, pero se da otra, se le da nacimiento a otra para cubrir la primera, entonces ahí es relativa. Ajá. Pero la absoluta es cuando sin querer traer algo a la vida jurídica se resulta haciendo con el fin. Así lo definiría yo. Ajá, sí, y es que fíjense que, por ejemplo, en la página 287 habla en sí de qué es la simulación. Y la simulación es fingir, ¿verdad? Es engañar, ¿verdad? Es disfrazar una cosa por otra. Y en la simulación, o sea, tanto en la absoluta como en la relativa, siempre va a haber un engaño. La única diferencia es que lo que tú dices, en la simulación relativa, desde un principio ambas partes ya están de acuerdo en hacer algo por algún beneficio oculto. Pero en la relativa le dan vida jurídica o nace la vida jurídica a un contrato, pero solo para no fingir el otro. Ajá, No sí había una intención de hacer nacer a la vida algo jurídico, solo que se busca cómo sustituir la menos, por decirte algo, la menos beneficiosa, por decirlo así, ¿verdad? Ajá, o la más beneficiosa para ti. Ajá, la más beneficiosa. Entonces, sí se tiene la intención de traer algo a la vida jurídica, pero se busca el otro nombre, ¿verdad? Ah, exacto. Ajá. Entonces, o sea, es como evadir responsabilidades, ¿verdad? Esa sería la relativa y la absoluta, donde no se tiene la intención de traer a la vida jurídica, pero igual se hace haciendo el engaño. Por ejemplo, yo ahí lo del dinero, lo del lavado de dinero, Ajá. Creería yo que sería una absoluta, porque la intención es no crear compraventas altas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues está dando, ahí hay una especie de evasión, simulación y otros temas, ¿verdad? Pero sí, yo lo definiría como que la simulación absoluta es aquella donde no se tiene la intención de traer nada a la vida jurídica, sin embargo, en algún momento puede darse. Y en el caso de la relativa es donde sí se tiene la intención de traer algo a la vida jurídica, lo único es que se busca el beneficio de las partes, ¿verdad? Engañando, ¿verdad? Porque no se hace la verdadera situación, sino se busca otra.
Así lo entendí yo. Sí, yo también así lo comprendo. Incluso aquí en el libro, por ejemplo, habla un ejemplo de la simulación absoluta en el artículo 294 en la página, y dice: la declaración simulada se llama simulación absoluta o en sentido propio cuando no hay ningún contrato, sino la apariencia, y se daría en el caso en que, por ejemplo, se acordara una venta, cuando realmente no se quiere vender, sino que se pretende únicamente que el bien objeto de la misma figure del comprador, ¿verdad? Es como lo que les decía yo. Vamos a fingir que te vendo la casa, y sí, vamos a ir ante un notario y ahí va a ser el documento, pero en realidad la casa va a seguir siendo mía, o en la casa de en el caso de este señor, que incluso hasta nace a la vida jurídica un contrato, solo por el hecho de está casado por común de gananciales, está en un proceso de divorcio y por evadir una responsabilidad. Y por evadir esa responsabilidad, o sea, tiene que fingir la venta de la casa con su amigo, pero sí la tiene que vender, o sea, aunque no reciba dinero, sí hace el traspaso como que sí. Esa sería una absoluta. Esa sería la absoluta. Por eso te digo, hay que como especificar bien el caso, porque sí, efectivamente, hay unos negocios o unos contratos que tú haces que no necesariamente tienen que ser documentos específicos. Es como que yo te diga: mira, voy a fingir que te vendo la moto y llévatela unos días a la casa, porque es que solo porque no quiero que mi esposo vea que la compré. Fijamos que es tuya, ¿verdad? Entonces vengo yo, compré la moto, sale a mi nombre, pero te la voy a dejar un par de días a la casa. Y ahí no necesariamente tenemos que hacer ningún contrato, porque solo viene mi esposo y yo le digo: no, es que le vendí, no, es que Claudia compró una moto. O sea, solo estamos fingiendo, pero en realidad yo soy la propietaria, porque hay gente que así hace, compra bienes y aparenta que no son de ellos, porque no sé, tienen sus dilemas ahí existenciales. Yo tuve el caso de una de mi amiga que ella compró una casa, ella vivía en Cobán, pero ella se vino a trabajar a Guatemala y ella tenía ganas de hacer su propia casa, y ella empezó a pagar su casa, pero ella le decía a los papás que solo estaba arrendando donde vivía. Entonces ahí no había ningún contrato, solo era de palabra nada más, y sin embargo es una simulación absoluta, porque ella misma fingió que arrendaba cuando en realidad estaba comprando esa casa, y no había ningún instrumento jurídico legal, más que solo ella sabía que ahí tenía su compromiso de pago. O sea, ella sí, al final hay un documento que no hacía la vida jurídica, pero ella ante otros finge una cosa cuando en realidad se está dando otra, ¿verdad? Es como la persona que dice: quiero comprar algo, cuando en realidad no lo quiere comprar, solo lo quiere arrendar. Hay gente que dice, va y pone un negocio y tal vez solo alquila el local y hace un contrato de arrendamiento, pero viene la persona y dice: no, es que yo soy dueño de aquí, yo ya le compré a la persona, este terreno ya es mío, ¿verdad? O sea, esas son las simulaciones absolutas, que a veces se nacen a la vida jurídica los instrumentos, sí o no, pero dependiendo de los casos. En cambio, en la simulación relativa, sí hay como varias clasificaciones, ¿verdad? O sea, hay una serie de clasificaciones, pero ahí sí hacen un contrato, pero porque le sale más favorable a la persona, porque va a pagar menos impuesto quizás, ¿verdad? O porque, por ejemplo, se puede hacer, por ejemplo, yo quiero venderte a ti mi casa, te la voy a vender en 100,000, pero no vamos a declarar que te la vendí en 100,000, vamos a simular que te la vendí en 20,000, para que pagues menos impuesto sobre 20,000 a diferencia de 100,000, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un tipo de simulación relativa, porque si nace a la vida jurídica un contrato, pero solo estamos simulando una cosa por otra. En lugar de simular que te la vendo por 100,000, estamos simulando que te la vendo por 20,000, ¿verdad? O sea, sí, yo siento que, la relativa sí es, digamos, dentro de lo mismo tema jurídico, se reemplaza una por otra, usando el engaño. Exactamente. Y en cambio en absoluta, no precisamente
trayendo a la vida jurídica, digamos, contrato, sino más bien se quiere engañar jurídicamente hablando, pero sin el propósito de traer a la vida jurídica algunos contratos. Entonces, pero en algunos casos sí se va a dar el nacimiento de algo jurídico, ¿verdad? Entonces, pero la intención siento yo que es la que tiene que ver ahí. La intención de querer celebrar y no celebrar. Porque en el caso de la absoluta no se tiene la intención. En el caso de la relativa sí se tiene la intención. O sea, en los dos casos se tiene la intención de engañar, solo que en uno sin traer a la vida jurídica y en el otro trayendo a la vida jurídica, solo que reemplazando uno por otro. Así lo definiría yo. Sí, exacto. Sí, yo pienso que así como tú lo dices, así es. Y es que, mira, pues a veces, como les digo, es que también pareciera un poquito confuso porque en el mismo libro, y ahorita te voy a dar tiempo, Adriana, dice, es claro que en la simulación absoluta las partes celebren un contrato y en un acuerdo distinto y secreto declaran no querer efecto alguno de aquel contrato. O sea, por eso te digo, no necesariamente en la absoluta no nace a la vida jurídica un contrato. Sí puede, dependiendo del caso, pero no es pero la intención, es la intención. Pero la única diferencia que veo yo así bien marcada en la simulación absoluta es que sí o sí ambas partes convienen en engañar a otros. Sí, eso sí, el engaño va en las dos, porque esa es digamos, la esencia de la simulación. Pero de la absoluta, o sea, pero te quiero decir, digamos que tú y yo nos ponemos de acuerdo en fingir que yo te vendo una moto. Y hacemos un documento donde dice que yo te vendo la moto, pero solo lo fingimos. Y en realidad la moto sigue siendo mía. Pero tú solo me haces el favor de firmarme ahí como quien dice, y entonces yo le digo a mi esposo, no, es que la moto no es mía, lo que pasa es que Claudia de buena onda me la presta. Pero mira, aquí está el contrato de que ella es la dueña, ¿verdad? O sea, a veces sí nacen a la vida jurídica los contratos en la absoluta, pero solo para que a un tercero engañemos de que supuestamente hicimos la transacción, ¿verdad? En cambio, en la relativa sí hay daños a terceros, porque solo hay una persona que está adrede engañando con dolo y la otra persona está siendo víctima de eso. Es como, por ejemplo, la SAT es víctima de cuando tú declaras una cosa por otra, ¿verdad? O sea, cuando tú, ejemplo de lo que tú dices, por lo del lavado de dinero, lo van metiendo de 5,000 en 5,000, pues ni modo, la SAT, como no es un monto mayor, no hace tanto escándalo a que metieran 100,000 de un solo procedente de lavado de dinero, ¿verdad? O sea, la diferencia remarcada es que en la absoluta todas las partes involucradas se ponen en acuerdo a engañar. En la relativa solo una de las partes es la que está engañando y la otra pues no sabe que está bajo un engaño. Por eso es que la relativa sí tiene clasificación y sí hay daños a terceros. Y por eso acá en las diferencias dice que no hay daños a terceros. Dice no produce ningún efecto entre las dos partes, porque las dos partes ya están convenidas en hacer el engaño. En cambio, en la relativa dice produce daños a terceros, porque solo una parte está, con dolo o a propósito, está engañando a la otra para que nazca la vida jurídica un contrato. Adriana, te doy el tiempo. Gracias, buenas noches. Miren, pues, para que no se confundan los más jóvenes del grupo, pues nosotros entre los más grandes sí podemos entenderlo un poquito más, ¿verdad? No es que no tengan capacidad, sino que a veces hay ciertas palabritas que tal vez se les confunde, se les enreda, ¿no? Pero acá, en sí, lo que tenemos que diferenciar es qué es la simulación absoluta en pocas palabras y la simulación relativa, ¿verdad? En la simulación absoluta, en resumen, es el papel, el rol del contrato simulado, ¿verdad? No es el de ocultar el acuerdo simulatorio, porque ese no es el objetivo perseguido.
sino que precisamente es el medio necesario para conseguir la simulación absoluta. Correcto, Y es el la- medio. Yes. Exacto, es el medio. Y la simulación relativa es el fin del contrato simulado, es Es el ocultar fin, al correcto. disimulado o a los Ahí está. elementos de los disimulados para que los efectos del contrato aparezcan al exterior, Ahí que está. sean procedentes de un contrato que no es aquel del realmente querido, la relativa, ¿verdad? Entonces, ahí están las dos diferencias entre absoluta Sí, pues. y relativa. Porque si póngale, podemos ponernos varios ejemplos y todo, pero se nos va a enredar más. Cabal. Entonces es mejor ir, como dicen, al meollo del asunto, ¿verdad? Y tal vez 1 o 2 casos. Y también otra cosa, no se les olvide que en la cosa esta de, la exposición de motivos, también dijo el licenciado que teníamos que ver, ¿verdad? Sí, Y ahí cabal. dice, la acción de simulación para obtener la nulidad o modificación del acto es imprescindible en el artículo 1288 porque no se concibe, dice la exposición de motivos del Código Civil del Perú, dice. Cita el doctor Rodríguez Llerena, tomo 3, página 28, dice, que solo en el transcurso del tiempo puede extinguirse entre las partes el derecho de pedir el conocimiento de un hecho. Además, un hecho que no existe no puede adquirir existencia, aunque transcurra mucho tiempo, ¿verdad? Pero en sí, eso es lo de la exposición de motivos. Quien lo tenga, pues que lo lea, ¿verdad? También que lo compare. Pero en sí, Aquí tendrá la exposición de motivos en PDF, ¿no? Yo creo que lo pasaron ahí en el grupo. Sí. Está. Pero lo voy a buscar y lo voy a reenviar nuevamente. Gracias, Nini. Pero sí, ya que ratos lo han mandado al grupo. También ahí como, gracias Adriana, aportando un poquito más a lo que tú dices y que también habla en la exposición de motivos. En la simulación absoluta, cuando las partes declaran o confiesan falsamente, o sea, hay un arreglo, un acuerdo entre las personas en hacer un engaño. Y el deudor personal que simula contratos hipotecarios u otros gravámenes sobre sus bienes para librarlos de la ejecución de sus acreedores. Es como, por ejemplo, que yo diga que tenga hipotecada mi casa con tal de que no le pague a otros a quien yo les debo, ¿verdad? Le digo, no, es que le vamos a confiscar su casa porque por falta de pago, qué sé yo, por retraso de pagos, qué sé yo. No, pues que mi casa la tengo hipotecada, cuando en realidad no la tiene hipotecada, ¿verdad? Y como hay abogados, hay de todo tipo de gente que hace ese tipo de documentos, aunque en realidad no sean ciertos. ¿Y quién dice, si uno tiene ahí el documento, es como alguien que haga una compraventa? ¿Y quién te dice que eso no es cierto? Si está firmado y sellado por un abogado, quizás por un abogado y notario que hasta ya muerto está, ¿verdad? Entonces, eso habla en la exposición de motivos, pone este ejemplo. Aquí yo lo que le rescato es cuando las partes declaran o confiesan falsamente. O sea, hay un acuerdo en las dos partes que convienen ellos falsamente en hacer algo que en realidad no ha pasado, ¿verdad? Pero solo para fingir ante otros terceros. Vivian, ¿tú querías aportar algo o preguntar algo? Yo quería preguntar, regresando a su ejemplo de que dos personas se pusieron de acuerdo, se casaron para poder recibir la herencia a una de ellas, ¿verdad? Y al año se quisieron divorciar. Eso sería la absoluta porque las dos están de acuerdo. La relativa, entonces, en este caso, utilizando el mismo ejemplo, sería una persona se casó porque está enamorada y no sabe nada y la otra solo la utilizó. Igual nació la vida jurídica que se casaron y tuvieron su casamiento y todo, pero uno de ellos estaba engañado, la otra se casó por el interés de recibir su herencia y al año se quiso divorciar. Eso sería la relativa, ¿verdad? Sí podrías usar ese ejemplo, pero en realidad la diferencia entre la relativa es, digamos, yo siento que aquí el meollo del asunto es la finalidad.
porque en la primera la finalidad era recibir una herencia y el medio que utilizaron fue el casamiento. Pero en la relativa está la peculiaridad en que tú haces un contrato porque te conviene más ese contrato que hacer otro. Digamos, si regresamos a ese ejemplo, una persona podría decir, mira, solo tengamos una unión de hecho, no nos casemos, porque si yo me caso contigo, mis papás me desheredan. Yo cuando cumpla los 18 años, por ejemplo, 2 jovencitos de 17 que consientan en vivir juntos, pero que uno de ellos no se quiera casar, porque si no, no puede recibir el patrimonio que su papá y su mamá le van a dejar, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es, en lugar de casarse, mejor solo una unión de hecho. Pero tal vez, digamos, voy a quitar ese ejemplo de unión de hecho, porque realmente si ponen un ejemplo de esos en el examen, nos van a tronar, o sea, no nos va a convenir. Mejor quedemos en la simulación absoluta sí pudieran usar ese ejemplo, pero en la relativa no. En la relativa el ejemplo que podríamos utilizar y que fue citado por el doctor es que en la simulación relativa mi mamá me quiere a mí dejar regalada su casa. Pero viene el abogado y me dice que para que no hagamos una condonación, porque si mi mamá hace una condonación, yo tengo que pagar un impuesto por la condonación de la casa. Si la casa está valorada en 200,000, yo tengo que pagar un impuesto muy alto porque el valor de la casa es de 200,000. Entonces mejor no hago ese contrato porque no me conviene, y entonces mejor vamos a fingir que mi mamá me vende la casa. Y es más, en el documento va a decir que mi mamá me vende la casa en 50,000. Y entonces yo voy a fingir que ¿cómo se llama? Que le compro ese bien a mi mamá. Pero en realidad yo no le doy ningún centavo, solo es para que no pague yo tanto impuesto. Entonces, en lugar de hacer lo que realmente teníamos que hacer, que era la condonación, mejor hacemos el contrato de compraventa, ¿verdad? O sea, tú tenías que hacer un contrato el que realmente correspondía, porque lo que mi mamá quería era una condonación, pero por cuestiones de conveniencia, mejor hicimos un contrato de compraventa, porque pues ahí no tengo que pagar yo impuestos, solo pagarte supuestamente por el precio o el monto por el cual tú me vendiste la casa, supuestamente, ¿verdad? O sea, en la simulación simulamos un contrato pero para ocultar la verdadera finalidad, porque puede ser por razones de evitarnos pagos de impuestos o pagos de lo que sea, ¿verdad? Entonces, más o menos considero yo que así lo podríamos ver. Aquí, perdona, yo quisiera aportar ahí algo. Fíjate que en este caso que pusiste está bien, lo único que cambiaría yo es digamos, de una, ¿cómo dijiste la primera institución? La condonación. La condonación, ajá. Mira, pues lo que pasa es que generalmente lo que se hace es que en vez de celebrarse un contrato de legados y herencias, ajá, ¿verdad? Que es donde justamente tú dices que se pagan impuestos, también en la compraventa se pagan impuestos porque se tiene que pagar el IVA, se tiene que pagar ya después, o sea, una sucesión de aranceles, pero yo diría que está bien el caso, lo único es que tal vez la figura podría ser que en vez de hacerse una herencia ilegal, se haga una donación. Una donación. Porque la donación es la que está exenta de impuestos. La compraventa no está exenta de impuestos. Bueno. No, para aclararlo, ¿verdad? Gracias, Claudia. Sí, eso es importante tener en cuenta eso, lo que tú dices, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que a mí en realidad lo que quieren es regalarme el bien, ¿verdad? Pero para que yo no pague impuestos, mejor hacemos el contrato de donación para evitarme yo ese pago de impuestos, ¿verdad? Porque no tendría chiste que me regalen algo y para adquirirlo yo pagar, por ejemplo, una casa, peor ahora que las casas están valoradas en 1,000,000, imagínense cuántos impuestos tiene que pagar uno. Y a veces, por ejemplo, un impuesto de 200,000, pues chica, dice uno no tengo. Entonces mejor para evitar eso, usan otra figura en la simulación relativa, usan otra figura
para evitarse eso, para engañar a otros por beneficio propio, ¿verdad? Lo único que por eso es que vamos a ver los diferentes tipos de simulación, porque yo creo que ahorita no nos queda muy claro porque no hemos visto la clasificación de la simulación, y la simulación tiene clasificaciones, por eso es que existen diferentes tipos. En cambio, la absoluta, un único contrato, un único acuerdo y ya se da. Pero en la simulación relativa sí hay clasificación. Entonces, cuando miremos la clasificación de la simulación relativa, creo que vamos a poder esclarecer un poquito más las dudas. Vamos a seguir avanzando con el cuestionario y después vamos a ver los tipos de clasificación que vienen más adelantito del cuestionario para que podamos esclarecer más eso. En la pregunta 18 habla de los vicios, ¿verdad? Indique en qué consisten los vicios de la voluntad o vicios del consentimiento. Bueno, vamos a ver, solo quería ver nada más si no venían aquí lo de ¿cómo se llama? Los tipos de simulación, porque en el libro sí está clasificado las simulaciones. En la página 295 habla de la simulación relativa. Y vamos a ver. Solo quería ver si tenía subrayado donde está. Fíjate, Nini, bueno, no sé, yo veo que es la página del libro, la que tiene impresa abajo, está en las páginas 228. Es que depende de qué versión sería, ¿verdad? Porque yo tengo una que dice versión 1. Dice en la página 228, ahí dice clases de formas de simulación. Simulación absoluta, y ahí habla de lo que es, ¿verdad? Y luego está la simulación relativa en el punto 5.3.2. Pero tú tienes... 230. ¿Pero de la séptima o de la quinta edición? Híjoles, permitime, ahorita vamos a ver. Porque de la quinta Buena pregunta. Sí, porque la edición que yo tengo es la quinta. Sí, pues, ajá. La séptima. Ajá, y en la séptima, eso yo lo encuentro en la página 295. Ok. Y sí, acá voy a leer este pedacito, tal vez esto nos aclara más. Dice, lo que tú estabas leyendo, dice, en la hipótesis expuesta nos encontramos ante una simulación absoluta, en la que bajo la apariencia no se oculta ningún propósito negocial, pero en otros casos el negocio simulado sirve para disfrazar que esconde el negocio verdadero. Por eso les digo, a veces en la simulación absoluta sí hay contrato y a veces no, dependiendo de la finalidad. Por ejemplo, suponiendo que alguien quiere favorecerse económicamente con una liberalidad a su hijo extramatrimonial no reconocido, deseando al mismo tiempo que su acción quede ignorada por terceros, es lógico que acuda a la figura de simulación relativa y de mutuo acuerdo con su hijo que le concede la donación, la apariencia de una compraventa. Pero bueno, aquí ya estoy leyendo al final, pero acá voy a leer desde el inicio del ejemplo para que logremos entender, porque yo aquí dice, para lograr dar una apariencia de verdad al acto ficticio, bueno, voy a ver desde dónde empieza, porque este es como un ejemplo real que aparece ahí en esas mini anotaciones de ahí del libro. Eso es lo que tú estás leyendo, ¿verdad? No. No, es diferente. Yo estoy leyendo los subtítulos, los temas como tal. Ya. Las clases de formas de simulación. Sí, les voy a leer esta parte y tal vez con esto cerramos la parte de la simulación, porque creo que sí, eso va a ser tema de examen. Sí, fijo. Para hacer más comprensible la distinción entre la simulación absoluta y la simulación relativa, resulta conveniente exponer unos ejemplos. Pensemos en una persona cargada de deudas y que con la complicidad de un amigo se dispone a engañar a sus acreedores, haciéndoles creer que se realizan actos de enajenación que en realidad no se efectúan. Para lograr dar una apariencia de verdad al acto ficticio, cada uno de ellos emitirá una declaración de voluntad en orden y a vender y a comprar respectivamente.
estando de acuerdo en que no realizan ninguna transmisión efectiva de la propiedad de los bienes objeto del contrato. En este caso, los terceros ignorantes del concierto previo existente entre los contratantes y ante la imposibilidad de conocer sus verdaderas intenciones, confían en la veracidad del acto celebrado, creyendo en la seriedad de las manifestaciones de la voluntad, pudiendo asegurarse que se ha conseguido la finalidad del engaño que persigue con la simulación. Entonces, por eso, digamos, en este ejemplo dice que una persona que está sumida en deudas y que no puede pagar y que dice, no, es que yo no tengo la capacidad económica para pagar porque mire tantas deudas que tengo. Entonces, él se conviene con otro, su amigo, ¿verdad? Porque aquí dice, con complicidad de un amigo se dispone a engañar a sus acreedores, haciéndoles creer que se realizan actos de enajenación. Aunque en realidad enajenación no tengo yo claro qué es enajenación. Vamos a ver, porque ahí está bonito el ejemplo. El cambio de mercancías, es como la compraventa. Como la compraventa de mercancías. Entonces, intercambio, yo tengo algo y lo intercambio contigo, ¿verdad? O sea, por dinero o por alguna otra cuestión, pero enajenar es eso. Sí, puedes imaginarte, se disponen a engañar a sus acreedores haciéndoles creer que se realizan actos de enajenación que en realidad no se efectúan para lograr una apariencia de verdad al acto ficticio. Y cada uno de ellos emitirá una declaración de voluntad en orden a vender y a comprar. O sea, uno finge vender y otro finge comprar, respectivamente, estando de acuerdo en que no se realiza ninguna transacción o transmisión efectiva de la propiedad de los bienes objeto del contrato, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí este ejemplo yo no lo siento tan claro porque yo diría, bueno, si es una simulación absoluta y porque es una persona que está sumida en deudas, ¿cómo es posible que vaya a estar comprando y vendiendo ante sus acreedores? No sé en qué parte le beneficia eso. Pues aquí, este es el ejemplo que da el libro. El otro ejemplo que da es de la simulación. Y sigue hablando de la simulación. Dice, en la hipótesis expuesta nos encontramos ante una simulación absoluta, en la que bajo la apariencia no se oculta ningún propósito negocial, pero en otros casos el negocio simulado sirve de disfraz que esconde el negocio verdadero. Por ejemplo, suponiendo que alguien quiere favorecerse económicamente con una liberalidad a su hijo extramatrimonial no reconocido, deseando al mismo tiempo que su acción quede ignorada por terceros, es lógico que acuda a la figura de la simulación relativa y de mutuo acuerdo con su hijo que conceda a la donación la apariencia de una compraventa. Pues la verdad, yo miro los ejemplos así meros sacados de la realidad, así como que no le entiendo yo una relación lógica a los ejemplos, y esos están en las letritas pequeñas de la página 96 del libro, que se supone que son ejemplos más reales. Y si miramos la parte doctrinaria en la página 295, yo tengo aquí en mis anotaciones, simulación relativa, contrato destinado a proteger un contrato diferente. Hay dos contratos, el contrato simulado y el contrato disimulado. En la simulación relativa, dice, la simulación relativa es una figura jurídica más compleja que la simulación absoluta, pues el contrato simulado no es sino una apariencia que disimula otro contrato. Se ha de tener en cuenta en ello no solo el contrato simulado y el acuerdo sobre el encubrimiento, sino también el contrato oculto. De esa cuenta, la simulación relativa consiste en que las partes fingen celebrar un contrato destinado a ocultar otro contrato diferente. O sea, siento que la parte medular del contrato, de la simulación relativa, es que tú haces un contrato por no hacer el que realmente tendrías que hacer, ¿verdad? Por intereses personales, ¿verdad? Exacto, ahí es. Ajá, y en cambio, en la simulación absoluta. Es el medio.
Ajá, en la simulación absoluta es nulo de pleno derecho, o sea, supone haberse creado la apariencia de un contrato y en verdad resulta que no se quiso dar vida a tal contrato, sino tan solo una apariencia engañosa. Nada tiene de real, ¿verdad? Entonces, yo eso es lo que tengo como subrayado en mis anotaciones, ¿verdad? Porque pues ahí habla un montón, pero a veces como que confunde, de tanto que explica que al final confunde, ¿va? Y otra de las cosas que tengo yo aquí... La esencia es como dijo Adriana, ¿verdad? El absoluta es el medio para llegar a algo y en la otra es cambiar un contrato por otro. Ajá, hacer uno en lugar de que el que realmente tendrías que haber hecho. Exacto. Y en la simulación relativa hay convenio entre las partes, porque en la absoluta, dice en la simulación absoluta, las partes se han puesto de acuerdo para crear la mera apariencia. Por eso te dice que no hay daños a terceros. Ajá, porque pues... Sí, porque ya están convenidas, ¿verdad? Ya están, como dijiste tú, sobre aviso no hay engaño. En cambio, en el caso de la relativa, es posible que una de las dos partes salga afectada. Sí, exacto. Adriana, ¿ibas a comentar algo más? No, solo decir el significado de enajenar, que es el traslado de dominio de la propiedad, vender o ceder. Eso dijo el licenciado. Sí, pues. Ajá, y de ahí habían otros ejemplos también sobre la relativa y todo, pero nos podemos atrasar y mejor adelantar más los temas. Sí, yo creo que en conclusión podríamos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Que en la simulación absoluta ambas partes convienen a hacer un engaño. Y en la relativa hacen un contrato cuando en realidad tendrían que hacer otro, que es el que realmente correspondía según la transacción o el contrato, según la transacción de compraventa que vayan a hacer. Así como decirlo así ya en simples palabras. Gisela, hoy sí levantaste la mano. Sí, solo para leerte lo de la exposición de motivos. Dice la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Ya, ahí más que claro, para que no nos confundamos tanto. Y la simulación es relativa cuando un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Sí, ahí está como más técnico la explicación, ¿verdad? Un lenguaje más técnico. Entonces yo creo que ahí ya llegamos como que todos a diferenciar la simulación absoluta y la simulación relativa, ¿verdad? No sé si estamos bien ahí, compañeros, para seguir avanzando. Compañeras y compañeros. Mayerly dice que sí. Bueno, entonces ya por lo menos ya tenemos lo de la simulación absoluta y relativa más clara. En la pregunta 18 dice, indique en qué consisten los vicios de la voluntad o los vicios del consentimiento. Entonces, los vicios, dice, defectos que pueden sufrir la voluntad interna en su proceso de formación, con una voluntad que se ha formado anómalamente, entendidos como anomalías, imperfecciones, vicios e irregularidades. Y eso lo podemos encontrar en los artículos 1257 y 1268. Entonces, los vicios es esas cosas que no se debieron de dar o no se tuvieron que hacer y que en el momento que se hacen, ¿verdad? No tenían que cometer eso. Por ejemplo, entre los vicios está el error, el dolo y la coacción, ¿verdad? Entonces, en el 1257 del Código Civil, si alguien lo tuviera ahí a la mano para leer el artículo, ahí habla específicamente de los 3 vicios que se dan a la hora de realizar un contrato. Estaba buscando, aquí está mi Código Civil. Voy a buscar el 1257 y si alguien lo encuentra. Te lo leo, Nini. Sí, por favor. En eso lo leo. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error,
de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Ajá, entonces si se dan cuenta, en ese artículo está bien claro que se anulan esos contratos cuando existen esas tres causales: error, dolo o coacción, ¿verdad? Y en los errores hay errores impropios, errores, por ejemplo, en la documentación. Digamos, uno está comprando la casa 34, pero en el documento dice casa 33. Hay un error impropio, hay un error en la escritura del número de casa, que pareciera bien simple, pero es un error garrafal. O sea, no es lo mismo que yo sea la dueña de la casa 33 a ser la dueña de la casa 34. También se puede dar el vicio del dolo, de hacerlo con mala intención desde el principio. Y si alguien nos vende algo con dolo, con esa mala intención, entonces es anulable ese contrato. Por eso dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, ¿verdad? Que haya algo mal escrito en el contrato, en la escritura, de dolo con la mala intención, de simulación o de violencia. Y la nulidad la nulidad, sí, no puede pedirla o demandarla a la persona que hubiere causado el vicio. O sea, por ejemplo, yo soy la que le voy a vender un carro a María, pero yo la presiono a que lo compre. Mira, ¿y por qué no venís en carro? ¿Y por qué andas en moto? Mira que te puedes accidentar y comprámela. Y ella, no, es que no, ahorita no quiero. Bien, hombre, hacete con tu préstamo. Y yo la convenzo. Y bueno, porque hay gente que es así como bien insistente, como los vendedores de seguros funerarios, de seguros de todos tipos. A veces como que lo coaccionan a uno, siento yo, así como que es esa presión fea que te hacen para que tú adquieras sí o sí ese compromiso que tú en ese momento no lo quieres hacer. Eso es coacción. O con engaño, por ejemplo, decir, mira, cómprate este carro que te va a servir para venir a la universidad, vas a venir más cómoda y todo. Y tal vez el carro ya está a punto de tronar. Hay un engaño. Entonces, o el error, ¿verdad? Cuando incluso a veces uno cuando compra los vehículos tiene que ver si el número de chasis coincide con la tarjeta de circulación, porque si no, puede ser que sea un carro robado y que le hayan puesto motor de otro, o que sea carro de otra persona, ¿verdad? Entonces, ahí hay un error en la papelería, pero si uno no se da cuenta de eso, yo que soy la perjudicada, puedo proceder y pedir, ¿verdad? Mire, es que yo no sabía que era un carro robado. O mire, esta persona me engañó, me dijo que el vehículo estaba en buen estado. O mire, esta persona me presionó a tal punto que se me metía a hacer un préstamo. Es como el caso de una compañera que nos contó que compró una casa de esquina y ya estaba pagando, ya le habían dicho tal cantidad, pero de ahí la empresa le dijo, mire, es que como es de esquina y son 4 metros más, usted tiene que pagar más. Y ella la presionaron a tal motivo y ya con la intención y ya estaba segura que sí o sí quería la casa de la esquina, hasta se metió a un préstamo. Y de alguna manera esa es una coacción que le hacen a uno, pues, o sea, porque desde un principio no le dijeron, mire, esa casa por ser de esquina vale más, sino que te hacen que firmes el contrato y todo, y de ahí te salen con esa novedad de que si quieres esa casa, que sí te la van a dar, pero tienes que pagar más, ¿verdad? Entonces, de alguna manera te presionan a hacer actos que tú no quieres. Entonces, todo ese tipo de negocios con esos vicios de error, dolo o coacción pueden ser causa de nulidad de pleno derecho, ¿verdad? Nulos ipso iure, o sea, se pueden anular porque hubo un vicio a la hora de que te ofrecieron lo que tú ibas a comprar, ¿verdad? Ya sea un bien o puede ser un servicio también. En la pregunta 19 dice, brinde 3 ejemplos de error, vicio o error propio. Y acá ponen estos ejemplos. Una persona compra una fracción de terreno con la intención conocida por el vendedor de edificar una casa. Pero los planes municipales de urbanización o los planos municipales de urbanización no permiten construir en aquella zona. Es también el caso de, por ejemplo, que vivamos, digamos que yo vivo aquí cerca de la universidad y yo quiero poner una crianza de pollos.
por ser un área urbana, la municipalidad no me lo permite. Y que alguien venga y me dice, mira, le vendo este gran terreno. Bien, aquí puede poner su crianza de pollos, de cerdo, lo que sea. Y ese tipo de negocios no se puede poner en cualquier negocio, en cualquier lado, porque el olor de los animales, de los cerdos, es pésimo, ¿va? Rica la carne, pero pésimo el olor. La gallinaza de las gallinas que sale terrible, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice aquí, si a uno le ofrecen vender algo, en este caso de este ejemplo, una persona compra una fracción de un terreno con la intención conocida por el vendedor de edificar una casa. O sea, el vendedor desde el principio le dice, mire, le vendo este terreno, y la persona dice, va, sí, quiero ese terreno, pero mire, yo mi intención es construir una casa. Pero según los planos de la municipalidad, dice que no, que en esas áreas son protegidas y por lo tanto no se pueden construir casas, ¿verdad? Entonces ahí sería un ejemplo de un error, ¿verdad? Un error de uno de los tantos vicios. Otro ejemplo sería, un coleccionista de obras de arte compra un cuadro creyéndolo pintado por un famoso pintor, cuando en realidad es obra de autor desconocido, ¿verdad? Entonces también ahí sería otro ejemplo de errores. El otro ejemplo dice, una persona contrata los servicios de un médico creyendo que es un famoso cirujano, cuando en realidad se trata de una persona distinta, pero descubre la verdad cuando han sido prestados. Y miren que eso se da mucho, incluso hay gente, he visto yo reportajes en la televisión de gente que se hace pasar por médicos, de que son médicos, de que son especialistas, y ni son nada. Y hasta te operan y hasta te recetan y toda la cosa. Y han habido daños a terceros por ese tipo de situaciones. Entonces, acá en este ejemplo ponen esto, ¿verdad? Una persona contrata los servicios de un médico creyendo que es un famoso cirujano, cuando en realidad él paga los servicios y en realidad no te presta o no tiene las capacidades, las cualidades, las pericias para ejercer ese tipo de profesión. No es lo mismo que tú pagues por ir a ver un médico y cirujano a ir a pagar a un especialista, ¿verdad? Porque si estás embarazada, vas con el ginecólogo. Si eres anciano, vas con un internista. Entonces no es lo mismo que un médico general, porque por eso existen las especialidades. Y que tú digas, mira, es que dicen que esa es buena doctora y miren, a mí me atendió el parto. Y tú vas y le pagas los 400 de la consulta porque tú piensas que es una ginecóloga o la persona así se identifica, cuando en realidad solo es un médico general, pero tú ya le has pagado eso. Entonces ahí hay un error, hay un vicio y la persona puede, la persona que salió dañada puede pedir que le reintegren su dinero porque le ofrecieron una cosa cuando en realidad no se lo dieron como lo cumplía, ¿verdad? Ahora si la persona dice, mire, yo soy médico general, pero sí atiendo partos y cobro tanto, no hay ningún vicio, porque pues la verdad no hay ningún dolo, no hay ningún engaño, porque ella te está diciendo lo que es y que sí te puede atender, pero que no tiene las calidades, pero sí el conocimiento, y ahí ya si lo quieres recibir así. Pero si la persona sí se identifica como algún especialista y no lo es, ahí sí puede haber un error o un dolo, ¿verdad? Un engaño. También en la pregunta 20 dice, indique los requisitos del error como una causa de nulidad y fundamente su respuesta. Entonces, para que sea un error y también sea causa de nulidad, primero, el error esencial o sustancial o relevante. Segundo, debe existir un nexo de causalidad. Y el error debe ser excusable. También error en persona, error de cuenta o error de cálculo. Y eso está regulado en el artículo 1258 y 1258, 1259 y 1260 del Código Civil. En la pregunta 21 dice, escriba por la exposición de motivos del Código Civil en relación al error esencial o sustancial. Entonces acá dice, lo que debe entenderse por sustancia de la cosa que sirve de objeto al acto, o cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de la voluntad, en cuestión de hecho que tiene que apreciar el juez mediante la prueba que demuestre la intención de las partes.
pero debe comprenderse en los términos de este artículo el error sobre la naturaleza del acto, como por ejemplo, si el adquiriente de un bien cree que se le ha donado y en el transmitente ha querido venderle o adjudicarle pago, el error sobre el objeto del acto, como en el caso de que se haya querido gravar una propiedad y se menciona otra diferente, y el error sobre las cualidades de la cosa, como si se compra la copia de un cuadro creyendo adquirir la obra auténtica de un artista. En una palabra, el error sustancial debe referirse a aquellos casos en que racionalmente cabe estimar que sin dicho error no se habría presentado el consentimiento. El error sobre la persona puede ocurrir cuando la consideración a determinado sujeto es la causa de la verificación del acto. En un contrato a título oneroso es diferente. Por lo general la persona, pero en un acto o contrato a título gratuito no sucede lo mismo. La institución de heredero o legatario en los testamentos, la transmisión de los bienes por donación, la constitución de usufructo, etcétera, son casos en que el error sobre la persona provoca la nulidad del acto. ¿Verdad? Entonces, según lo que explica la exposición de motivos, el error esencial o sustancial puede radicar en varias maneras. Error en estimar que yo pensé que iba a comprar un terreno en donde podía cultivar cuando en realidad ese terreno es infértil, solo puede servir para construcción, ¿verdad? Pero si yo hubiera sabido que en ese terreno no puedo cultivar, no lo hubiera comprado, porque yo lo que quería no era hacer una casa, sino poner mi siembra de milpa, ¿verdad? Maíz, ¿verdad? Poner ahí mis milpitas. Entonces ahí se dan ese tipo de errores de tipo sustancial, o sea, en cuanto a su esencia, que a ti te están ofreciendo una cosa, tú piensas que es esa cosa, pero en realidad no es lo que te ofrecieron. Ese es el error sustancial. En la pregunta 22 dice, explique en qué consiste el error en persona, ¿verdad? Es considerado como causa de anulación de la declaración de voluntad cuando por razones a ella es que se ha originado la declaración de la voluntad. Entonces, error en persona puede ser cuando se equivocan a la hora de redactar un documento y en lugar de poner Nínive Gramajo, ponen Nínive Gramajo, ¿verdad? Me agregan una L ahí o a veces una R o piensan que me llamo Nínive de Gramajo, ¿verdad? Entonces, eso puede ser error de persona. No es lo mismo Nínive Gramajo a Nínive Gramajo, ¿verdad? Son errores en persona que se identifican unas personas por otras. En la 23 dice, indique en qué consiste el error en cuenta o error de cálculo y fundamente su respuesta. Entonces, la fundamentación está en el artículo 1260 del Código Civil, que se refiere al error de cuenta así. El error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Hace alusión a una corrección de la operación matemática errónea y deberá ser realizada de nuevo y el vicio se sanea o se subsana. ¿Cómo rectificar la cifra? Es como cuando yo voy a un banco y digo quiero hacer depósitos a plazo fijo. Y entonces le dicen a uno, bueno, entonces el interés a plazo fijo va a ser del 3% sobre el saldo mensual. Y entonces me hacen el cálculo que yo sobre los 5,000 quetzales o los 1,000 quetzales que voy a aportar mensualmente, a mí me van a dar un interés del 5% sobre eso. Pero a la hora de hacer esos cálculos matemáticos, como hay tantos numeritos y tantos porcentajes, no me hacen mi correcto cálculo y a la hora de acreditarme los intereses, no me los acreditan sobre un 5%, sino me los acreditan sobre un 3%. Y entonces ahí hay un error en cuenta o error en cálculo, porque me ofrecieron que me iban a dar un porcentaje del 5% cuando me están acreditando un porcentaje del 3%. Entonces, no, en el banco no me van a cerrar la cuenta. Lo que van a hacer, sí, perdón, es que le pusimos el 3% de los ahorros en plazo corriente.
Y entonces vienen, me rectifican y me acreditan efectivamente ahora el 5% sobre los intereses de mi plazo fijo, de mi cuota mensual que doy a ese banco, ¿verdad? Entonces, por eso dice que cuando se trata de ese error de cuenta o error de cálculo, no se anula la operación o no se anula el contrato, sino que lo único es que se subsana, se sanea, se rectifica, se corrige y sigue ya funcionando todo normal. En la pregunta 24 dice, escriba una definición del dolo civil y señale su fundamento legal correspondiente. Entonces, el dolo civil es la acción u omisión realizada con conciencia y voluntad de producir un resultado antijurídico que impedirá el cumplimiento normal de una obligación. Y eso está regulado en el artículo 1261 del Código Civil. Entonces, fíjense que en ese dolo civil es cuando una persona engaña a otra persona, pero lo hace a propósito. Cuando se le hace un daño a otra, pero ya es adrede, ya es pensado, ya desde un principio tienen la mala intención de hacer ese daño, ya sea porque nos omitan alguna información o porque por una acción determinada ellos nos induzcan a engañarnos, a querernos hacer daño desde un principio. En el artículo 1261 dice, dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguna de las partes, ¿verdad? Entonces, cuando me quieren inducir a comprar algo, a un carro que me dicen que está bueno, cuando en realidad no, la persona sabe que no está bueno ya desde un principio. Incluso, yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno va con un mecánico y uno dice, mire, quiero que me le dé un servicio menor o un overhaul al carro. Y entonces el señor le dice, bueno, pero usted se va a quedar con el carro para mucho tiempo o solo lo quiere como dejar medio funcionando para venderlo. Porque si lo quiere conservar, entonces sí hágale un servicio mayor o hágale lo que corresponde, pero si lo va a vender, solo medio chapucelo y vende, ¿verdad? Entonces, si uno en realidad fuera inconsciente, uno dijera, no, es que mire, no le quiero invertir mucho porque ya lo quiero vender, ¿verdad? Entonces ahí hay dolo, porque la persona quiere solo medio arreglar el carro para venderlo lo más pronto posible, y con el conocimiento que el mecánico le está diciendo de que el carro necesita mucha inversión, pero como lo quiere vender y la otra persona no quiere invertir mucho, entonces van a engañar al comprador para que compre el carro, haciéndole creer de que el carro está en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de dolo civil es querer hacer una transacción, un contrato, un convenio, un negocio jurídico, pero desde el principio la persona ya tiene la mala intención de engañarnos porque no nos está vendiendo algo que es funcional, ¿verdad? Sino que bajo algún engaño nos hace comprarlo cuando en realidad esa persona ya sabe, ¿verdad? Intencionalmente que no funciona bien lo que nos está vendiendo. En la pregunta 25 dice, señale los supuestos que la exposición de motivos del Código Civil menciona como casos que no se deben entender como amenazas. Según la exposición de motivos en la página 149, dice que si el acreedor amenaza a su deudor con embargar sus bienes y sacarlo a remate si no cumple la obligación, tal amenaza no vicia ningún acto, pues con llevar a cabo la ejecución, el acreedor está ejercitando su derecho. De la misma manera, si una persona firma una obligación real y efectiva ante la amenaza del acreedor de publicar la del negocio, si se niega a hacerlo, no puede decirse que haya vicio de consentimiento. Entonces, básicamente, ¿qué casos no deben entenderse como amenazas, verdad? Cuando me dicen, le voy a prestar un dinero y si usted no me paga, entonces le voy a embargar sus bienes. Si a mí desde un principio así me lo dicen y yo aún así consiento hacer ese contrato, ahí no puedo decir, es que él me amenaza con quitarme mis bienes, ¿no? Si desde un principio me lo dijo, yo acepté y firmé. O el otro caso que se da, ¿verdad? Que si le dicen a uno, bueno, firme este contrato, le voy a prestar tanto dinero y
¿Y cómo se llama? Y si usted no me paga el dinero, entonces yo voy a efectivamente a proceder ante el MP, a hacer la denuncia correspondiente y ante el juez para que usted me pague de lo que usted ha convenido ahorita en este momento, de lo que yo le voy a prestar más los intereses. Entonces, en conclusión, según la exposición de motivos, no podemos decir es que me amenazó de quitarme mis bienes o es que me amenazó en abrirme un juicio vía ordinaria, cuando desde un principio me lo dijeron que así iban a proceder, ¿verdad? Es como las tarjetas de crédito, al final dicen todo, si uno no cumple por tal cosa, todo lo que le va a pasar a uno, todos los intereses, y al final uno puede decir, no es que yo no sabía que me iban a cobrar intereses de moratorios de un mes, de 30 días, y todos los intereses que le ponen ahí a uno, ¿verdad? No puede uno alegar eso porque ahí en esas pequeñitas letras dice todo eso, ¿verdad? Entonces ahí no puede asumirse que es una amenaza. Es que me amenazaron de cobrarme intereses de 30, 60 y 90 días, cuando en el documento decía, pero si yo no lo leí, pues tengo que asumir la responsabilidad. En la pregunta 26 dice, mencione y explique cada uno de los vicios del objeto del contrato. Entonces, hay vicios de error, dolo, y no recuerdo el otro vicio, y error en persona. Pero hay vicios del objeto del contrato, que son diferentes. Entonces, si son vicios del objeto del contrato, estamos hablando de la imposibilidad, de la ilicitud, y en la imposibilidad se configura cuando este no puede existir material o físicamente. Es como una persona que tenga 17 años y quiera comprar una casa. Desde un principio no puede existir ese contrato porque la persona es menor de edad. O ilicitud, la ilicitud de la cosa extendida está como res extracomercial, en que los contratos son ilícitos por ir en contra de una norma imperativa. Entonces, en la ilicitud es querer hacer un contrato de negocio por compra y venta de marihuana, cuando sabemos que en nuestro país no está regulado la compra y venta de marihuana, ni medicinal, ni medicada, ni ninguna de sus modalidades. No existe en nuestra regulación, es ilícito hacer un convenio de ese tipo, es un contrato. También está la indeterminación. El objeto está indeterminado cuando no se puede saber exactamente en qué consiste, ni se ha fijado en el contrato los criterios para suponer su determinación, ni se ha fijado un tercero que lo fije, ¿verdad? Entonces, prácticamente la indeterminación es cuando no nos dicen específicamente qué es lo que estamos negociando. Cuando no nos dicen, por ejemplo, un carro, color, marca, modelo, estilo, precio, todo, cuando no está toda esa información básica, entonces también hay un vicio de objeto, de indeterminación. En la pregunta 27 dice, explique en qué consiste el fenómeno de la formación del contrato. Según el artículo 1517 del Código Civil, establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, el fenómeno de la formación del contrato es cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Se da el fenómeno del contrato, regulado en el 1517. En la pregunta 28 dice, escriba y explique cada una de las fases o etapas de la vida de un contrato y lo puede desarrollar mediante un mapa mental. Entonces, las fases o etapas de la vida de un contrato son 3. La fase de la generación o gestación, la fase de la perfección y la fase de la consumación, como lo vemos aquí en el cuadro. Fases o etapas de la vida de un contrato. Fases de generación o gestación, la fase de perfección y la fase de consumación. La fase de generación o gestión comprende los tratos preliminares o el proceso interno de formación en que las partes realizan ciertos actos encaminados a la conclusión de un contrato y van acercando sus proposiciones. En la fase de la perfección, encuentro de las voluntades de las partes y por tanto constituye el nacimiento del contrato a la vida jurídica. Y en la fase de consumación, periodo de cumplimiento del fin para el cual el contrato ha sido celebrado. Entonces, por ejemplo, si es la compra de una casa,
pues primero me voy con la persona que vende la casa y le digo, bueno, y me enseña la casa, me da las medidas, me dice los atributos, las bondades de la casa. Es un acuerdo preliminar. ¿Y cuánto quiere usted la casa? Bueno, quiero 250,000. Y entonces uno dice, no, pero mira, yo solo tengo 230,000. Y bueno, llegan a un acuerdo preliminar. Bueno, está bien, si de verdad está interesado, se la voy a vender, ¿verdad? Esa es en la fase de generación o gestación, ¿verdad? Son palabras preliminares, procesos, formación, en donde al final se va a llegar a la conclusión de hacer el contrato. Ya en la fase de la perfección, en el segundo encuentro, dice, mire, ya mi abogado me hizo el contrato, léalo usted y aquí dice que le vendo la casa por 230,000, ¿verdad? Entonces ya nace la vida jurídica, el abogado y notario firma el documento y después ya se pasan a la fase de la consumación, cuando el periodo del cumplimiento del fin para el cual el contrato ha sido celebrado. Entonces, si ahí dice, bueno, el contrato, yo recibí 230,000 el día 19 de octubre. Bueno, pues ahí es la finalización del contrato, ya lo celebramos, yo ya le pagué al cliente y pues ya la casa es mía. A diferencia de otros que compran casas por plazos, entonces en la fase de consumación le dicen, bueno, van a dar una cuota de 2,500 por 20 años, ¿verdad? Y entonces estamos 19 de octubre del 2024 y hasta el 19 de octubre del 2044 ya la casa es suya, ¿verdad? Porque por 20 años tiene que pagar ese bien. Entonces, por eso es que las fases o etapas de la vida de un contrato es la fase de la generación, la fase de la perfección y la fase de la consumación. En la pregunta 29 dice, indique y explique cuáles son los dos aspectos fundamentales del consentimiento contractual. Entonces, los dos aspectos fundamentales son el concurso de la oferta y aceptación, y el contrato se forma cuando la oferta de una de las partes es aceptada por otra, cumpliendo con las condiciones acordadas. Entonces, los dos aspectos fundamentales del consentimiento contractual son la oferta y la aceptación. En la pregunta 30 dice, elabore una definición de oferta contractual. Es fundamental porque marca el comienzo de la etapa de celebración del contrato. Su aceptación sin condicionantes concluirá la formación del contrato. En esta etapa no se firma aún ningún documento, solo acuerdo verbal entre las partes. Por eso dicen aquí, elabore una definición de oferta contractual. En la oferta contractual es el que se da en la primera fase o vida del contrato, que es en la fase de generación o gestación. Y entonces yo me reúno con el cliente y entonces o con la persona que me va a vender la casa y entonces me dice, mire, hay una oferta de esta casa, pagadera 20 años, tiene que dar 2,500 y está en una buena ubicación y todo. O sea, solo verbalmente me dan la información, pero si llegamos a un acuerdo que estoy interesada, que voy a llevar la papelería correspondiente, que voy a dar el enganche y todo eso. Pero en esta oferta contractual no se firma ningún documento, solo se escucha la oferta de lo que va a ser objeto del contrato y hasta el final, en la siguiente etapa, pues ya uno firma y el contrato. En la pregunta 31 dice, escriba una definición de aceptación, entendida como la declaración de la voluntad. En una declaración de voluntad por naturaleza, la doctrina define la aceptación como aquella declaración o acto destinatario de una oferta que manifiesta el asentimiento o conformidad con esta, de ser definitiva, simple y pura. Entonces, en la fase de la oferta, solo me dicen, mire, este es el artículo, se lo vamos a vender así, en plazos y todo. Pero en la aceptación, entonces ahí yo ya digo, sí, estoy de acuerdo, quiero comprarlo, quiero adquirir tal bien, ¿verdad? Y después está la oferta pública. Expliquen qué consiste la oferta pública. La obligación que nace de esta oferta consiste en que el oferente está comprometido desde el momento del mismo en que publicó la oferta a celebrar en el contrato. Si yo acepté la oferta, desde ese momento
yo ya me comprometo, ¿verdad? A través de un instrumento jurídico legal, firmo, y desde ese momento, entonces yo ya me comprometo a todo lo que confiere ese instrumento jurídico. Por eso es que dice que en la oferta de la oferta pública, la obligación que nace de esa oferta, ¿verdad? Que el oferente está comprometido, o sea, la persona que está adquiriendo el bien, ¿verdad? Se compromete desde ese momento a realizar esa transacción. En la pregunta 33 dice, respecto a la perfección del contrato entre ausentes o contrato a distancia, explique por separado. Si hablamos del contrato entre ausentes, ese contrato es el que se va a dar cuando la persona, por alguna razón, en ese momento físicamente no puede estar para realizarla, pero lo puede hacer por otros medios. Entonces tenemos acá la teoría de la emisión o de la declaración, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos en que pueden ellos hacerlo. La teoría de la comisión, la teoría de la expedición o remisión y la teoría de la recepción. Entonces, de esa manera pueden perfeccionar el contrato cuando las personas están ausentes. En la teoría